En el bloque anterior hablábamos de las características de las próximas elecciones, de lo que vamos a estar eligiendo, del próximo presidente, de los vicepresidentes, del balotaje, de la segunda vuelta, etc. Pero siempre es interesante en este contexto hacer un parate, hacer una reflexión y buscar gente que pueda aportar algo distinto, novedoso, o por lo menos su experiencia, en definitiva, que es de lo que se construye la política. Y queríamos recaer en la opinión y en el análisis de alguna persona joven, alguien que estuviera involucrado en la política, pero desde su juventud y también desde su formación, que no estuviera acabada su proceso, su camino, sino que tuviera un tránsito que está recorriendo justamente. Bueno, en ese contexto y con ese sentido es la entrevista que vamos a desarrollar ahora. Estamos con Sofía Carrara, estudiante de segundo año de Relaciones Internacionales. Sofía, buenas noches, gracias por estar. Buenas noches, Pedro, ¿cómo estás? Muchas gracias por compartir este espacio y debo decirlo, es un gusto habiendo compartido también el secundario en algún momento. Sí, parte de la formación. Sofía, ¿cómo tomas la política en todo este tramo que llevas? Estás en segundo año. ¿Qué es para vos la política? Uy, qué pregunta compleja. Parecería simple. Sí, parece simple. En tiempos en los que se habla mucho de política en la Tal cual. televisión y todos somos expertos en todo. En realidad yo creo que la política se va resignificando constantemente, ¿no? Y eso es un poco lo que te deja descubrir la carrera que yo estoy haciendo. Bueno, que los primeros años es Relaciones Internacionales y Ciencia Política, son las mismas materias, cursamos juntos y bueno, la base para el análisis de la política que nos dan en la Facu es muy interesante y nos deja ver esto, que todo se va reconfigurando constantemente, que la política no es una sola ni hay una única forma de hacerla, sino que son luchas constantes, contradicciones, coherencia, de todo un poco. ¿Y tiene que ver con la vida cotidiana también? Sí. ¿Pasa por ese lado? Sí, yo, no lo digo subjetivamente, por supuesto, yo creo que la política atraviesa todo en la vida. La gente a veces piensa que la política está lejana, son los que están en la tele, los candidatos, algo muy... algo que no es parte de la cotidianeidad de la gente, y yo creo que es todo, o sea, desde el colegio, el que mandas a tus hijos, la existencia de un colegio público, que tengas que mandarlo a uno privado, el precio del pan, todo, digamos, la política está en todo. Si protestás o no protestás, si Claro. vas para un lado, si vas para el otro. Sí, y eso, digamos, creo que es una de las cosas interesantes para recalcar de estos tiempos electorales. Siempre, desde mi humilde opinión de estudiante, pero creo que esto de protestar o no, creo que en este momento se está tomando la política, o sea, el ciudadano se está volviendo un tanto más crítico, pero en mi opinión le falta buscar argumentos, informarse un poco más, eso creo que está fallando un poco. ¿Un poco más crítico y más activo también de la política o no? Sí, o sea, desde mi concepción de lo que es la política, que yo creo que debe ser participativa, con un ciudadano activo, creo que sí falta. Hay mucha gente quedándose, creo, con lo que dicen los medios de comunicación. Y es grave quedarse con lo que dicen los medios de comunicación, hoy en día particularmente, porque, por supuesto que toda persona tiene intereses, eso es inherente, digamos, a las personas. Y la gente se termina quedando con el análisis llano que hacen los medios de comunicación, no todos, pero la mayoría de los que hoy están a nivel nacional, ¿no? Y yo creo que ese es el problema, que no buscamos más allá, nos quedamos con la frase que dijo tal candidato, que ni siquiera está contextualizada en la noticia, y dijimos, este dijo tal cosa y lo juzguemos todos o lo amemos todos. Y creo que al ciudadano le está faltando informarse un poco más y, aparte de criticar, volverse más activo. O sea que eso es lo que yo le pregunto a toda mi familia, a todo el que me cruzo que se queja de la situación actual o de cualquier candidato o lo que sea. Siempre digo, ¿y qué estás haciendo vos por la sociedad? Porque yo creo que no es cuestión de reclamarle todo al político, sino que también forman parte, porque en teoría es alguien que nos representa, no es ningún rey ni nada por el estilo. ¿Y qué respuestas tenés? ¿No puedo hacer nada?
¿Cómo? La respuesta que tenés de esta gente. Una de las respuestas es no puedo hacer nada. Sí, ¿qué querés que haga yo? O sea, como que desde mi lugar, ¿qué puedo llegar a hacer? Y en realidad se puede hacer mucho. Es decir, en la construcción de las cosas del día a día, ¿no? En ayudar, en entender al que está del otro lado. E incluso con informarnos creo que también estamos haciendo política. Para poder discutir, aunque sea con ciertos argumentos. ¿Cómo manejas la política partidaria? Estás en un ámbito, en una universidad, en una facultad en la que sin duda debe estar muy presente y mucho más en este año electoral. Sí. En realidad, bueno, nosotros tenemos centro de estudiantes, somos una de las únicas facultades de la universidad que tenemos el centro que está reconocido legítimamente por el rectorado. Y en realidad las agrupaciones que están ahí son políticas, por supuesto, pero apartidarias. O sea, no pueden estar representadas por ningún partido fuera de lo que es la facultad, ¿no? Pero más allá de eso, obviamente que el debate partidario está, obviamente que hay chicos con facetas partidarias, militando afuera y demás. Y la verdad que este es un año agitado en la facultad. Nosotros tenemos la pecera, que es donde nos ponemos a charlar y todo entre clase y clase y se arman unas discusiones, la verdad, complejas. Y está bueno porque en realidad la mayoría estamos abiertos siempre tratamos de escuchar al otro, ¿no? Como que no nos cerramos en la oposición, o por lo menos yo trato de no cerrarme en la oposición y tratamos siempre de ayudarnos entre nosotros y ir corrigiéndonos che, pero no, escuchá, no escuches solamente para después rebatir, sino escuchá para reflexionar realmente. Y bueno, lo bueno es que se debate con argumento, por lo menos lo poco que tenemos hasta el año que vamos cursando. ¿Es un ámbito en el que aprendes esas discusiones informales o cotidianas y demás? Sí, en realidad sí, porque en realidad es como una constante retroalimentación entre la teoría y la práctica. Como que, bueno, en esas charlas con los compañeros podés aplicar un montón de cosas. De hecho, debatimos diciendo, bueno, pero después de leer a tal, ¿cómo vas a decir eso? O sea, y lo bueno también es que muchos de los profes nos dan lugar al debate dentro del aula. Y tenemos, por ejemplo, teoría política, que, bueno, un poco de teoría, pero antes de empezar cada clase, la última noticia electoral de esta semana, ¿qué pasó? Y nos ponemos a charlar un poco. Y también, por ejemplo, tenemos política y comunicación, en la que estamos analizando ahora todo lo que son las campañas electorales, los videos, la propaganda y demás, que te hacen verlo, o sea, como un poco más profundamente. ¿Cuál es tu idea al ingresar a esta carrera? ¿Para qué? ¿Para qué estudias esta carrera? Y ingresé con muchas ideas, algunas se mantuvieron, otras se modificaron. En realidad, Relaciones Internacionales ingresé con la idea de ser embajadora, de entrar al ISEN, que bueno, es el Instituto de Servicio Exterior de la Nación. Y yo decía, no, bueno, pero espera, me decían, capaz cambiás en el transcurrir de la carrera. Y yo decía, no, yo quiero ser embajadora, digamos. Y bueno, en realidad, lo fantástico que tiene esta carrera, que bueno, particularmente como se deberá notar, a mí me apasiona, es que te da la base y te permite explorar todas las ramas. Entonces, por ejemplo, yo descubrí este año, que pensé que nunca iba a llegar a ese punto, que me gusta mucho la investigación y el análisis de la política desde afuera. Antes me veía como funcionario público participando en la política llana, y hoy lo veo más desde afuera. Y bueno, son cosas que de la carrera que te permiten ir redescubriéndote a vos mismo, tanto en las cosas para hacer como en las ramas en las cuales especializarse y demás. ¿Juventud y política son incompatibles, son el futuro? Porque se pasa de la idealización a denostarlo, digamos. ¿Qué pasa con ese binomio hoy por hoy? ¿Cómo lo ves? Y
o sea, me preguntaste si juventud y política es el futuro. Yo creo que juventud y política es el presente y debe ser el presente. Y creo que es lo que muchos están olvidando. O sea, veo dinosaurios prácticamente en los partidos y creo que es momento de dejarle la posta a los jóvenes. Pero como siempre, digamos, es necesario de las dos, o sea, es necesaria la contribución desde las dos partes, o sea, tienen que existir personas a las quienes dejarle la posta, tienen que haber personas preparadas y tienen que haber personas grandes dispuestas a enseñar, a capacitar, a cederle el paso a los jóvenes, que yo creo que le dan una renovación a todo lo que es la política y refrescan generación a generación las ideas, las formas de debatir y demás. ¿Qué dirías que es lo mejor que hoy tiene el país y eso que es lo peor? Lo que vos dirías, bueno, esto es urgente, hay que cambiarlo. Bueno, en realidad creo que lo mejor que tiene el país es que se logró politizar un montón de temas. O sea, la gente está debatiendo, buscando argumentos por lo menos, más válidos, menos, o sea, más válido menos en el sentido de información, no es que cada argumento tiene su validez respecto a la opinión de la persona. Eso creo que es importante, se logró cierta participación de la población y es algo válido y que tenemos que cuidar mucho, ¿no? Yo creo que al contrario de lo que dice mucha gente, tenemos libertad de expresión. Yo no tuve que vivir el proceso de reorganización nacional, la dictadura, pero la verdad que creo que lo que tenemos hoy, la democracia y la libertad de expresión es muy valiosa y hay que cuidarla. Y lo peor que tenemos, últimamente no me caracterizo por estar tan pesimista. Perfecto. Pero creo que el tema de la honestidad, los valores, pero es muy discutible. O sea, todo pasa que estudiando relaciones internacionales y ciencia política, en realidad todo es tan cuestionable. Y subjetivo, interpretativo y significativo, claro, para cada uno y de acuerdo a la realidad y el contexto. Tampoco hay que dejarlo, ¿no?, libremente, bueno, todo vale y demás, pero si pensamos en los valores que deben regir en una sociedad, también hay quien te puede decir que no son esos los principales, los que vos pensás, sino que son otros. Pero creo que lo peor que tiene el país en este momento, me corrijo en vez de la corrupción, sería el no escucharnos. Sí. Creo que no estamos debatiendo por las ideas, creo que no estamos atacando las ideas, que sería válido en mi opinión, sino que terminamos por atacar a las personas y ahí es cuando deja de ser política. Por último, ¿qué le pedirías al próximo presidente o presidenta, si vale el término? Bueno, sí vale. Sí vale, perfecto. ¿Qué le pediría? Bueno, yo creo que la educación es la base de todo. Capaz después me pongo a pensar y encuentro un montón de otras cosas para pedirle, pero creo que la educación lo es todo, es la base de todo, y creo que actualmente a lo largo de todo el país, no por un funcionario, un partido o lo que sea en particular, sino que creo que el sistema educativo en general está fallando. Cada vez se va pidiendo un poco menos, y lo veo desde el secundario, y cada vez se exige un poco menos, en cambio de apuntar un poco más. Por suerte siempre están los profes que nos salvan y que buscan exigirnos un poco más y que ven un interés particular y que lo agarran, lo toman y lo pulen y ahí están, porque realmente ahí te das cuenta de que el maestro, el profesor tiene la vocación realmente de enseñar, pero creo que eso de nada vale si no tiene un sistema educativo que lo respalde y que deba cumplimentarse en el caso de todos los profesores, que realmente se le enseñe al alumno
y que se lo deje ser creativo. Es decir, no solamente bajar el contenido que el alumno repite y demás. Yo creo que lo más importante para un país que puede ir mucho más allá de sus fronteras es que las personas puedan ser creativas y que no tengan que repetir, sino proponer, argumentar, cambiar y demás. Muchísimas gracias, Sofía, por este tiempo, gracias por estas palabras. Me parece que la gente que te ha escuchado tiene en claro dos cosas, que te apasiona la política sí. Y que es posible transformar aquellas cosas que no nos gustan. Así que muchísimas gracias por este tiempo. Gracias por dejarle lugar a los jóvenes también, que es muy importante. Un placer. Muchas gracias. Pausa y ya volvemos.